trabajo vamos a hacer un análisis y una caracterización de los módulos de concentración fotovoltaica, que es una tecnología relativamente nueva, y vamos a comparar ese funcionamiento con otras tecnologías fotovoltaicas. Un índice del trabajo que voy a presentar inicialmente se va a hacer una breve introducción sobre la motivación del presente trabajo y por qué se ha llegado a la conclusión de la necesidad de su realización. A continuación se van a describir las medidas experimentales que se han llevado a cabo, así como los equipos necesarios para tomarlas. Como núcleo fundamental del trabajo se explica la influencia que tienen las principales variables meteorológicas externas sobre el comportamiento de un módulo de concentración. Vamos a comparar esta influencia con otras tecnologías fotovoltaicas y finalmente se van a hacer unas conclusiones sobre los principales resultados que se han obtenido del trabajo. Inicialmente decir que la tecnología de concentración es una tecnología relativamente nueva y que se presenta como una alternativa a la generación eléctrica que intenta reducir los costes mediante la utilización principal de tres elementos. Inicialmente se utilizan unas células solares multinión de muy alta eficiencia y una pequeña área de célula. Para concentrar la radiación solar sobre esta pequeña área de célula hacemos uso de los dispositivos ópticos, que pueden ser lentes o espejos, y adicionalmente utilizamos unos sistemas de seguimiento para conseguir que estas células solares multinión de muy alta eficiencia se encuentren siempre orientadas al sol y siempre captando la máxima radiación. Sin embargo, y a pesar de las importantes perspectivas que existen de instalación de este tipo de tecnología, actualmente existe mucha escasez de datos reales y medidas experimentales de funcionamiento de este tipo de sistemas de concentración fotovoltaica y creemos necesario profundizar en esa estandarización y certificación de este tipo de tecnología. Es por ello que hemos hecho un análisis sobre la influencia de estas condiciones atmosféricas externas sobre el comportamiento de los módulos de concentración, intentando buscar una cierta confianza por parte del usuario final y que esta tecnología pueda pasar de la etapa inicial de investigación en la que se encuentra actualmente a una etapa de desarrollo y comercialización futura. Las medidas experimentales, como digo, se han tomado en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2012 en la terraza de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Jaén. Se han medido dos módulos de concentración, dos modelos distintos, que a partir de ahora llamaremos como CPV1 y CPV2, y lo hemos comparado con otras tecnologías fotovoltaicas, como sería el mercurio amorfo, que es delgada, y el HIT, que es un silicio monocristalino que se recubre con una fina capa de silicio amorfo para propiciar una mayor eficiencia. Las variables meteorológicas principales, cuya influencia sobre el comportamiento de los módulos, sobre la potencia máxima de los módulos, las variables que hemos estudiado serían la temperatura ambiente, la irradiancia, la velocidad del viento y la distribución espectral. Para llevar a cabo estas medidas experimentales se ha diseñado e implementado en el grupo IDEA un sistema de medida y control automático que nos permite medir simultáneamente hasta 4 módulos diferentes con un intervalo temporal entre medidas de 6 minutos. Este sistema de medida y control automático se divide en dos grandes bloques. Por una parte tenemos la medida de los parámetros eléctricos, es decir, el trazado de la curva VI, la medida de la intensidad y de la tensión, y se hace mediante este sistema que tenemos aquí instaurado. Sería unos multímetros que mide la tensión y la intensidad y una carga electrónica que nos hace ese trazado de la curva mediante un programa que está implementado en la curva. El segundo bloque de este sistema de medida y control automático sería la medida de las condiciones atmosféricas externas en la terraza y utilizamos principalmente los equipos que he dispuesto aquí. Inicialmente un espectroheliómetro tribanda que nos da información sobre la irradiancia eficaz que es vista o que es a la que son sensibles cada una de las 3 uniones que forman una célula multinión que compone un módulo de concentración fotovoltaico. Luego utilizamos un piranómetro y un pirheliómetro para la medida de la irradiancia global y directa, respectivamente. Un espectroradiómetro que nos dice la distribución espectral en un momento determinado. Y un anemómetro y sensor de temperatura dispuestos en una estación meteorológica para la medida de la velocidad del viento y de la temperatura ambiente. A continuación ya se va a entrar en los resultados que se han observado sobre esa influencia de la variable meteorológica sobre el comportamiento de estos módulos, ¿vale? Se va a explicar la influencia de la variable meteorológica sobre la potencia máxima registrada por los módulos en estudio. En esta gráfica se ha dispuesto la temperatura ambiente. Normalmente cuando se estudia las tecnologías fotovoltaicas se utiliza la temperatura de célula, pero debido a la dificultad de medida de esa temperatura de célula por la propia estructura de un módulo de concentración, se ha optado por la medida de la temperatura ambiente y utilizarla también para el resto del módulo, ¿no? Para poder comparar. Entonces en el eje de ordenada vemos, en la X vemos la temperatura ambiente
y en el eje de ordenadas vemos la potencia máxima normalizada en irradiancia a 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia global y irradiancia directa para el módulo de concentración, y en términos relativos, es decir, en tanto por uno, dividida entre la potencia máxima que nos da el fabricante en condiciones estándar. Observamos como en el módulo HIT esta temperatura ambiente tiene una pequeña influencia negativa sobre la potencia máxima registrada por el módulo, y en el módulo de concentración apenas se observa influencia de la temperatura ambiente sobre este comportamiento. En cuanto a la irradiancia directa, decir que lo que principalmente diferencia un módulo de concentración de un módulo de tecnología fotovoltaica plano convencional es la influencia de la irradiancia directa en lugar de la irradiancia global sobre este comportamiento, sobre esa potencia máxima de este módulo. Aquí vemos como tanto la tecnología CPU y los dos modelos de concentración que estamos midiendo tienen una influencia, la irradiancia directa tiene una influencia lineal sobre esta potencia máxima en términos relativos a partir de un valor de 600 vatios metro cuadrado. No se ha dispuesto información para valores inferiores a 600 vatios metro cuadrado de irradiancia directa, ya que en esas situaciones el cielo tiene muchas nubes y por tanto los datos son irrelevantes para la tecnología de concentración. En cuanto a la velocidad del viento es un efecto combinación de otros dos efectos, uno positivo de refrigeración de los módulos y uno negativo de posible desapuntamiento del seguidor solar donde están dispuestos los módulos de concentración y el resto de los módulos. Aquí se observa cómo la velocidad del viento tiene un efecto sobre esta potencia máxima, otra vez normalizada en irradiancia y en términos relativos, tiene un pequeño efecto positivo, una pequeña influencia positiva sobre ambos módulos de concentración estudiados. En cuanto a la distribución espectral de la irradiancia, una de las variables meteorológicas que influyen de forma más importante sobre la tecnología de concentración fotovoltaica, esto es principalmente porque los módulos de concentración están formados por células multiunión. Multiunión significa que se componen de tres uniones, estaría la unión top, la middle y la bottom. Vamos a unir a estas tres células mediante una conexión en serie y vamos a conseguir una mayor captación del espectro solar incidente, ya que cada una de las tres uniones es sensible a una parte del espectro comprendida entre unos rangos de longitud de onda determinados. De forma que cuando las condiciones externas, cuando el espectro solar incidente coincide con el AM1.5 para los que los módulos fueron diseñados, su comportamiento es óptimo. Pero cuando varía esta distribución espectral y se diferencia del AM1.5, las corrientes generadas por cada una de las uniones tienen como una dispersión, de forma que el comportamiento no es óptimo y la potencia máxima que obtenemos no sería la que cabría esperar. Cuando en concentración estudiamos la influencia de la distribución espectral de la irradiancia, lo hacemos a partir del Spectral Matching Radio, que define esa relación existente entre las diferentes corrientes generadas por las uniones de una célula multiunión. Aquí vemos la expresión y vemos cómo cuando este índice es igual a 1 representa que el espectro solar incidente que tenemos en un momento determinado se corresponde con el AM1.5, con el estándar para el cual el módulo de concentración fue diseñado. Cuando este índice es inferior a la unidad, quiere decir que el espectro incidente es más rojo que el estándar para el cual fue diseñado. Y cuando el Spectral Matching Radio es superior a la unidad, quiere decir que este espectro incidente es más azul que el estándar. Hemos graficado en esta última representación este Spectral Matching Radio en función de la potencia máxima normalizada en irradiancia y en términos relativos, y vemos cómo para valores inferiores a la unidad, es decir, más rojo que el estándar, la potencia máxima de cada uno de los módulos asciende a medida que nos acercamos a este espectro M1.5 de la unidad, y a partir de espectros incidentes más azules que el estándar vuelve a disminuir esa potencia. Como conclusión es decir que hemos analizado el comportamiento de módulos de concentración y lo hemos comparado con otro tipo de tecnología, algo más experimentada actualmente. Las condiciones atmosféricas que se han testeado, las principales condiciones atmosféricas que influyen en este comportamiento, sería la irradiancia incidente, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la distribución espectral de la irradiancia. Vemos cómo existe una alta influencia lineal positiva de la irradiancia directa sobre los módulos de concentración. Vemos cómo la influencia de la velocidad del viento es una pequeña influencia positiva sobre ambos módulos de concentración testeados. Vemos que existe un efecto prácticamente inapreciable de la temperatura ambiente, y decimos que la distribución espectral de la irradiancia es uno de los efectos más influyentes en el comportamiento de los módulos de concentración, y como línea futura se debería seguir estudiando en profundidad esta influencia de la distribución espectral, incluso con altos valores en contenido en azul.